Chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien en casa. Pues el tema que corresponde a esta semana, siguiendo la temática de trabajo y del material didáctico que tenemos, corresponde pues a la histología vegetal. Esperando pues que todos estén bien, vamos a empezar. La histología es una rama de la biología que estudia los tejidos. En este caso estamos estudiando acerca de la histología vegetal, por lo tanto nos toca estudiar acerca de los tejidos vegetales. Entonces vamos a empezar. Dentro de los tejidos vegetales vamos a hablar de la clasificación y hablamos pues de dos tejidos. Uno de los tejidos es los A, tejidos embrionales o meristemáticos, y B, los tejidos adultos. Dentro de los tejidos adultos está pues el parenquimático, tejidos protectores, tejidos mecánicos, tejidos conductores o vasculares y tejidos secretores o excretores. Entonces, recordemos que las plantas son seres vivos y al igual que nosotros, estos seres vivos poseen pues tejidos para luego formar órganos, sistemas y luego ser un individuo. En este caso, el individuo es una plantita. Entonces, empecemos con la parte A, tejidos embrionales. Entonces, esta es una ligera introducción también, bueno, que hace referencia a la etimología de los vegetales, de los tejidos vegetales, ¿no? Es un tejido fundamental que está presente en tallos, raíces, el mesófilo o la parte filo es hoja, meso es medio, la parte media de la hoja está en la pulpa de los frutos, en el endospermo de las semillas secas, etc. En estos tejidos vegetales pues se forman o realizan las principales funciones como la fotosíntesis, la elaboración y almacenamiento de sustancias, la secreción y excreción, etcétera, que son funciones que vamos a hablarlas el día de hoy. Eh, bueno, dependiendo de la planta, las plantitas pues son muy diferentes, son distintas y estas plantas, de acuerdo a la función también de la planta, van a tener ciertos tejidos. Esta de acá es un Venus atrapamoscas, es una planta carnívora en la cual pues se alimenta, realiza fotosíntesis, así como también se alimenta de las moscas o los insectos que se posan acá. Entonces, es una plantita bien extraña y es muy interesante estudiar. Vamos a continuar. Si ustedes tienen preguntas, anótenlo y en el momento de la interacción me lo hacen saber. Cuando hablamos de tejidos embrionarios o meristemáticos, que es la primera parte correspondiente a los tejidos, estamos hablando pues del meristemo primario y secundario. Está constituido por células cúbicas que están pues que tienen abundante protoplasma y tienen núcleo. Su característica es porque están en constante actividad mitótica, o sea que se dividen constantemente, dentro de los cuales está el meristemo primario y secundario. ¿Dónde encontramos a estos meristemos primario y secundario? O los meristemos son tejidos que se encuentran en la punta de las plantas. Miren acá el meristemo apical, en las yemas, en lo que está sombreado de color verde, así como también en las partes radiculares de la raíz, en la parte de la raíz, en la parte final de la raíz llamado cono vegetativo. Vamos a hablar hoy día lo correspondiente a meristemos primarios, chicos. Se localizan pues en los ápices caulinares de los tallos, que significa que están en la punta de los tallos, y radiculares en la parte de la raíz. Este de acá que tú observas, esta imagen, guíate con el mouse, esta es un cono vegetativo, es la parte final de la raíz. Entonces, fíjate, la imagen está un poco borrosa. Hay una planta en la parte final de la raíz, han hecho un corte, lo han agrandado y esa pues corresponde al meristemo primario también. Y así como está en la punta. Eh, bueno, son responsables del crecimiento en longitud. Recordemos que estas plantitas o este meristemo primario está en la punta, ¿no? De las plantas. Por supuesto que sí, así como en la punta de la raíz. Entonces, imaginemos que yo soy una planta, ¿ya? Y la parte de mi cabeza va a ser la punta y ahí están presentes el meristemo primario que se encarga del crecimiento en longitud hacia arriba y hacia abajo, porque recordemos que las plantas no solamente pueden crecer hacia arriba, el tallo se volvería muy grande y si la raíz no es profunda, simplemente se caería el tronco a un lado.
Entonces, necesariamente, aparte de tener longitud, tiene que también tener longitud en profundidad hacia abajo, porque necesita pues que la raíz le sostenga la planta. Entonces, así como crece hacia arriba y es la parte donde nosotros podemos observarlo, también necesita crecer hacia abajo para poder sostener a la planta. Entonces, en el ápice de las plantas, en la punta y en la punta de la raíz, está presente el meristemo primario, que se encarga del crecimiento en longitud, hacia arriba y hacia abajo. Crecimiento en longitud. Vamos a hablar ahora del crecimiento o del meristemo secundario. Este corresponde pues a la formación de células adultas. El meristemo primario está en células jóvenes. Antes de poder hablar más a detalle acerca del meristemo secundario, quiero preguntarles cómo prácticamente se sabría si es una planta joven o es una planta adulta. A ver, piensen un poco, ¿cómo se sabría, chicos? Fácil. Las plantas jóvenes tienen tejidos verdes. Todo lo que corresponde a los tejidos verdes son plantas jóvenes. Sin embargo, todo lo que ya es tronco, todo lo que ya es leño, corresponde a las plantas adultas. Las plantas adultas tienen pues el tronco de color marrón leñoso. Entonces, por ejemplo, una lechuga es todo verde, está formada pues por células vivas, por tejido meristemático primario nada más. En cambio, si ya hay tronco, como ustedes pueden observar, eso ya corresponde al meristemo secundario. ¿Por qué? Porque ya está formada por células adultas que vuelven a adquirir su capacidad de división, nos dice. Sus células tienen formas de largos prismas aplanados. El protoplasma contiene vacuolas desarrolladas y un núcleo pequeño. Como ejemplo tenemos al cambium suberógeno y al cambium vascular. Chicos, esto necesito que lo sepan y que lo anoten. El cambium suberógeno da origen al leño, al felema, a la peridermis, ya al tronco. El cambium suberógeno. En cambio, el cambium vascular da origen al xilema y al floema, que son tejidos conductores. ¿Cuál es la función de este meristemo secundario? O sea, mis, en el meristemo secundario hay cambium suberoso y cambium vascular, sí, efectivamente. Y este cambium, este meristemo secundario le da la función de crecimiento en grosor a los tallos y las raíces. Recordemos que la planta no es delgadita, no es finita como el palito que tengo acá, sino necesariamente tiene que ser gruesa. El tronco se va a engrosar. Ese grosor, ¿quién lo da? Pues el meristemo secundario. Entonces, recordemos que el meristemo primario le da crecimiento en longitud, tanto arriba de la planta como en la base de la planta. Y el meristemo secundario le da el crecimiento en grosor, lo engrosa. Muy bien, chicos. Continuamos pues con los tejidos adultos o definitivos. Son otro tipo de tejidos. Por ejemplo, tenemos los tejidos permanentes o de duración y se componen de células más grandes o células embrionales. Son pobres en citoplasma, pero tienen membranas engrosadas de manera distinta. Dentro de los tejidos adultos, chicos, vamos a ver es los siguientes. Miren, tenemos tejidos parenquimáticos, tejido de protección o superficiales, tejidos mecánicos, tejidos conductores o vasculares y los tejidos secretores y excretores. En los tejidos mecánicos tenemos pues al colénquima y al esclerénquima. En los tejidos conductores al xilema y al floema. Vamos a hablar en primer lugar acerca de los tejidos parenquimáticos. Los tejidos parenquimáticos se van a dividir en 4. Va a haber parénquima clorofiliano o clorofílico, parénquima de reserva, parénquima acuífero, parénquima aerífero. ¿Está bien, chicos? Entonces vamos a hablar más a detalle acerca de estos, pero vamos a empezar hablando acerca del parénquima, que es un tejido vegetal fundamental, por supuesto. Es el que forma la mayor parte de la masa del cuerpo de las plantas. Está integrado por células poco diferenciadas, de tamaño más o menos grande, con paredes poco engrosadas, no lignificadas. Su función principal es la nutrición. Están formados por células que han perdido la capacidad mitótica. No es como en los meristemos. Los meristemos primario y secundario tienen la capacidad de dividirse gracias a la mitosis. Acá en el parénquima ya no, han perdido esa capacidad. ¿Por qué? A causa de la diferenciación celular. Las células de los parénquimas, de todos ellos, son poliédricas, son prismáticas, como ustedes pueden observar.
Estas imágenes son imágenes propias de microscopios, chicos. Se ha tomado fotos a los microscopios y se ha adjuntado, y estas efectivamente son las células que se pueden observar en las plantas. Dice, con vacuolas grandes dejan espacios intercelulares con gran desarrollo protoplasmático y por su contenido celular pueden ser parénquima clorofiliano, de reserva, acuífero y aerífero. Lo que vemos acá es un jacinto de agua. Vamos a ver más adelante por qué o qué relación tiene pues con el parénquima. Hablamos primero acerca del parénquima clorofiliano o clorofílico. Es lo mismo, de acuerdo a los autores, algunos le ponen clorofílico, otros le colocan clorofiliano. Entonces voy a hablar un poco más despacio, me estoy explayando y estoy corriendo mucho. Bien, en el parénquima clorofiliano, chicos, se lleva a cabo la fotosíntesis. Es llamado también el clorénquima. Como que el parénquima clorofiliano tiene otro nombre. ¿Cómo se le conoce también como clorénquima? Eso recuérdenlo. Parénquima clorofiliano o clorénquima son lo mismo, solo que tienen diferente nombre. ¿Ya? Debido a su gran contenido de cloroplasmas. Un dato bien importante que les va a servir para su vida universitaria posteriormente es lo siguiente. Todo lo correspondiente a clorofiliano, clorénquima, clorofila, cloroplastos está relacionado con la fotosíntesis. Vuelvo a repetir, todo lo relacionado con clorénquima, parénquima clorofiliano, clorofila, cloroplasto está relacionado con la fotosíntesis. Entonces, esto, en otras palabras, el parénquima clorofiliano se encarga de, en el interior, ahí se realiza la fotosíntesis. Dice, está muy desarrollado en las hojas y en los tallos verdes, por lo tanto, en los tallos verdes y en las hojas, solamente ahí se realiza la fotosíntesis. El parénquima clorofiliano no está en la raíz, tampoco está en los frutos ni en las flores, solo en los tallos verdes y en las hojas. Acá dentro del parénquima clorofiliano vamos a encontrar dos tipos, el parénquima empalizado y el parénquima lagunar o esponjoso. El parénquima empalizado es esta parte, miren, acá tenemos unas hojas enormes, ahí se realiza pues la fotosíntesis. Esta es una imagen de un microscopio, ya se ha hecho un corte de una hoja que muestra las células del parénquima clorofílico responsables de la fotosíntesis. Se le dice parénquima empalizado o en empalizada porque tiene forma de palitos, miren, fíjense, forma de palitos. Y se llama parénquima lagunar porque tiene forma de lagunitas, forma lagunitas. Entonces este es el corte de una hoja que se ve al microscopio y efectivamente, miren, fíjense, esta es una foto real de microscopio. Está la epidermis, está pues el parénquima empalizado, miren, en forma de palitos. Y ahí está el parénquima lagunar. Ahí se realiza la fotosíntesis. Otro nombre que llevan o que le ponen también al parénquima clorofiliano, al clorénquima, es laboratorio natural. ¿Por qué? Porque aquí se dan las reacciones químicas de la fotosíntesis. Bien, si hay alguna duda lo anotan y en el momento de la interacción me lo hacen saber, chicos. Vamos a hablar acerca del parénquima de reserva. El parénquima de reserva tiene función de almacenamiento de sustancias. Acá en este parénquima de reserva pues van a almacenarse sustancias como almidón, como proteínas, azúcares, pigmentos, sales minerales, agua. Entonces, ¿dónde se encuentran? Más que nada en los tubérculos, como la papa, el camote, en las raíces, como las zanahorias, el rabanito, la betarraga, o en raíces como la yuca. Lo que nosotros consumimos, una papa, estamos consumiendo un parénquima de reserva, donde están almacenados, pues, almidón, también proteínas. Existe, pues, pero, bueno, existe gran cantidad de raíces, tubérculos, donde se van a almacenar, pues van a tener mucho parénquima de reserva. Estas son fotos microscópicas donde se están reservando, por ejemplo, almidón y otras sustancias. Hay una plantita en la cual es una raíz, tiene un parénquima de reserva, pero no almacena pues almidón como en el caso de la papa, sino almacena agua y sales minerales. Esa plantita se llama yacón. El yacón lo utilizan porque no tiene azúcares, solamente tiene sales minerales y tiene fibra, bastante fibra. Y como no tiene azúcares, lo utilizan los diabéticos para poder consumirlo. ¿Está bien?
Vamos a ver al parénquima aerífero. Recordemos que solo estamos en parénquima aerífero. El parénquima aerífero está presente en las plantas acuáticas. ¿Por qué? Porque su función es almacenar gases o aire. Al parénquima aerífero también se le conoce como aerénquima. Ya aparece en plantas acuáticas. Son enormes cordones anastomosados de células que rodean grandes espacios de aire. En otras palabras, miren, estas son fotos reales de plantas acuáticas en las cuales forman cordones de aire. ¿Para qué? Para que le permitan flotar a la planta. Este es un jacinto de agua. Acá en la parte de como bolsitas que corresponden a esta planta, tienen parénquima aerífero y eso le permite flotar, estar encima en la superficie del agua. Esta es una lenteja de agua que también tiene parénquima aerífero y le permite flotar. Esta es un lirio de agua llamada también flor de loto, otros le conocen como flor de loto. ¿Y qué hace acá? Acá pues incluso los sapitos se suben ya para flotar. Entonces soporta un cierto peso y los sapitos no se hunden. O como en el Parque de las Leyendas hay gran cantidad de flores de loto, incluso las charapitas, que son unas tortugas pequeñitas, se suben a esta flor de loto o a este lirio de agua. Entonces, es lo que corresponde pues al parénquima aerífero. No se vayan a confundir como está relacionado con las plantas acuáticas con el parénquima acuífero. No, el parénquima aerífero permite flotar a las plantas acuáticas. ¿Está bien? Vamos a colocar pues estas también, si ustedes desean pueden añadirlo, pero es un término más como complejito. Pero de todas maneras lo vamos a hablar. Dice, presentan idioblastos, o sea, células discordantes dentro de un tejido homogéneo. Y son células diferentes dentro de un tejido homogéneo. Por ejemplo, células cuyas paredes contienen cristales de oxalato de calcio, oxalato cálcico, dentro de un parénquima aerífero. O sea, hay oxalato de calcio también dentro de los parénquimas aeríferos. Vamos acá con el parénquima acuífero. El parénquima acuífero, pues, son plantitas de climas secos. A estas plantas de clima seco se les conoce como plantas xerófitas. Estas plantas xerófitas vienen a ser pues plantitas de desierto que han tenido que modificar sus tallos y sus hojas para poder sobrevivir. Las cactáceas, como observamos en las imágenes, ¿qué cosa han modificado? Han modificado su tallo, lo han vuelto más suculento, que significa que almacena gran cantidad de agua y sus hojas lo han convertido en espinas para no poder utilizar agua, solo ellos lo reservan. Dice, el parénquima acuífero se dice acuífero porque almacena agua. Poseen células o grandes células sin cloroplastos, ricas en mucílago, que embeben de agua. Esto de acá es una foto de microscópica, son mucílagos, están pues con vacuolas grandes que almacenan agua para la época de sequía. Tenemos a este cactus acá, este cactus de acá se llama asiento de suegra. Cuando estaba en la universidad tenía un profesor pues que nos decía, no, siéntense, parece algodón, es tranquilo, no les va a pasar nada, pero imagínate, siéntate ahí en el asiento de suegra, o no sé por qué le hayan llamado asiento de suegra. Muy bien, chicos, entonces recordemos que el parénquima acuífero almacena agua para plantas xerófitas, plantas de desierto, que la utilizan pues cuando ya no hay agua. Estas plantas están sometidas al estrés hídrico. ¿Qué es estrés hídrico? Es a la falta de agua, en otras palabras. ¿Ok? Vamos a ir pues, eso corresponde a los parénquimas. Ya hemos visto 4 tipos de parénquimas antes de pasar acá. Hemos visto parénquima clorofiliano, de reserva, aerífero y acuífero. Ahora nos toca pasar a los tejidos protectores o superficiales. Estos tejidos protectores o superficiales se van a dividir en dos, en epidermis y en peridermis. La epidermis es una capa de células caracterizadas por no tener cloroplastos, o sea, están encima de las hojas, protegiendo, encima de los tejidos. En los tejidos protectores, pues, en plantas jóvenes, en plantas de color verde, se llama epidermis. Y en plantas adultas de troncos leñosos se llama peridermis. Chicos, recordemos algo. Nosotros tenemos nuestra piel, que viene a ser un tejido protector o superficial en humanos y en animales, y nos van a proteger. La planta también tiene sus tejidos que protegen, que es la epidermis en plantas jóvenes y peridermis en plantas adultas.
Dice, por su disposición en contacto íntimo unas con otras sin dejar espacios que acumula en su cara externa. Miren, esta es la epidermis, son células de la epidermis, están muy juntas, no acumulan y tienen encima una capa llamada cutina, es una cera que no les permite pues la excesiva deshidratación, no les permite deshidratarse. Dice, la cutina está formada por ceras impermeables, formando una cutícula. La cutícula ya es la capa que forma la cutina, que se encuentra en frutos, tallos y hojas. Este tejido presenta estructuras especiales, siendo estas los pelos o tricomas. Efectivamente, encima de la epidermis podemos encontrar tricomas, que son unos pelos de la planta, o podemos encontrar pues algunas otras estructuras en la parte de abajo, como los estomas. Vamos a ver acá, aquí le recubre la epidermis, efectivamente, acá también porque es un tejido joven, está regenerando. Si ustedes han agarrado una hoja de pacay y le han metido al agua, no se moja inmediatamente, ¿debido a qué? A la cutícula, que es una capa formada por cutina, que es una cera, un lípido. Vamos a ver acá a la peridermis, ya la peridermis reemplaza a la epidermis o a la hipodermis en tallos y raíces que tienen crecimiento secundario. En otras palabras, cuando ya la planta se está volviendo adulta, se está volviendo así leñosa, ya no es epidermis, es peridermis y le va a reemplazar. Y la epidermis forma pues el felógeno, el suber, el corcho, felema, felodermis o leño. Y la leña, el leño que nosotros conocemos, tiene estos nombres: felógeno, suber, corcho, felema, felodermis. Entonces, epidermis, tejido protector de células o de plantas jóvenes, y la peridermis, tejido protector de plantas adultas. Bien, chicos, entonces eso es todo por hoy. Nos vamos a quedar en esta parte. La histología tiene su segunda parte. Esta es la histología capítulo 1 o histología vegetal 1, y vamos a hacer la siguiente clase, la histología vegetal 2. Si tienen dudas, por favor, anótenlo y en el momento de la interacción nos vemos. Chao, chicos, cuídense. Bye bye.